Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País. Doctor Mora, buenos días y bienvenido a este espacio. ¿Estaría ya lista la sanción únicamente para que se la comunique a través de usted a la ciudadanía? ¿Un mes de sanción? Pero la razón, el justificativo es distinto a la exposición pública hecha en este momento. No es por haber apoyado una tesis distinta. Es decir, aquí no se sanciona por pensar de una manera diferente. Un movimiento de una inmensa heterogeneidad, de un origen ideológico y político diverso, no podría jamás sancionar a alguien porque piense distinto. La sanción viene en función de no haber respetado expresos acuerdos a los que se llegó con los compañeros de la Asamblea, compañeros y compañeras de la Asamblea. Por lo tanto, la primera desmitificación tiene que pasar, porque no es un problema de conciencia, no es un problema de pensamiento libre, no es hacia allá donde se dirige la sanción, sino exclusivamente un tema de procedimiento. Pero en todo caso la sanción está ratificado. Es un mes en los que deberán estar suspendidas estas tres asambleístas de toda actividad política. Afortunadamente los medios nos han ayudado mucho porque al tratar de incriminar, exponer al compañero presidente, le han dado un inmenso espacio a Alianza País, que en su fuero interno tiene una serie de estamentos para calificar las actuaciones políticas de todos nosotros. En este caso la Comisión de Ética, presidida por Carlos Marx Carrasco, del compañero asambleísta Galo Borja y de la alcaldesa de Babahoyo, Carla Chávez, nos hizo la entrega formal de lo que ellos consideran el resultado de esta indagación y de las conversaciones con quienes estuvieron involucrados en este proceso. A raíz de ahí se ha llegado de parte de la Comisión de Ética a una definición de consideración de falta leve y por lo tanto de la aplicación de un mes de inhabilidad política, no asistir a la Asamblea y no hacer exposición pública. ¿Qué implicaciones tendría aquello y cómo fue adoptada esta decisión por parte de las tres asambleístas? Yo he conversado con las tres ayer y las tres han asumido con inmensa responsabilidad, con compromiso militante, el error de haber roto un acuerdo y al mismo tiempo han expuesto sus necesidades, la valoración de profundizar en el debate, y eso también nos parece importante, que se ha situado en el centro del debate nacional un tema que le compete a la sociedad en su conjunto y que por lo tanto, más allá de que hoy no haya podido ser incorporado en el Código Integral Penal, tiene sin embargo un tiempo largo para poder debatir, reflexionar desde lo ideológico. Pero también tenemos propuestas que han nacido desde nosotros mismos, la píldora del día después, por ejemplo, a la que ya fue sometido el compañero presidente a escarnio público. Entonces era abortista, ahora se lo considera lo contrario. Depende del vaivén en el que están ellos, no en la verticalidad con la que actúa Rafael Correa Delgado. Por lo tanto, yo creo que más allá de la esfera del debate, aquí lo que se ha hecho efectivamente es sancionar la falta o la fractura de un acuerdo. Y el presidente decía también porque al fracturar este acuerdo pusieron en riesgo al presidente de la República y lo expusieron aún más a la oposición en este caso. Pero más allá de la sanción, doctor Mora, permítame, hay lecciones aprendidas en el interior del movimiento, supongo yo, lesionado o fortalecido después de esto. Mire, yo creo que en lo humano es evidentemente que esto causa emocionalmente un impacto, pero como diría Manuel Kant, no se puede pretender que la moral en abstracto tenga alguna influencia social. Es decir, él decía, la moral abstracta es absolutamente impotente. Aquí no estamos hablando de ese fuero interno, estamos hablando de la práctica política de unidad y lealtad en torno a un proyecto nacional. ¿Entendería entonces que está fraccionado en este momento o por el contrario fortalecido? No, lo que asumimos es que obviamente tiene un impacto emocional, sin duda alguna, pero lo que podemos decir con absoluta certeza, y yo particularmente después de haber conversado ayer con las tres compañeras, es que con un carácter absolutamente militante y sin claudicar en sus convicciones, que es lo más importante, ellas han asumido esta sanción que no va sobre el objetivo fundamental de la conciencia que ellos habían planteado. Ahora también, por ejemplo, en Diario El Comercio
un poco en su titular dice, por críticas al Código Penal, Alianza País baja el tono. Y se hace también referencia a lo que el presidente de la República manifestó este fin de semana en torno particularmente a una de las asambleístas, Paola Pavón. Esto quizá fue el argumento para que el comité tome una decisión en este sentido que puede ser considerada leve, porque se hablaba incluso de una expulsión. Sí, pero también hay que considerar antecedentes. Y en los antecedentes está el factor de la militancia irreversible, profunda y leal y consecuente de las tres compañeras. Y eso también, a la hora de observar una sanción, tiene que ser visto desde la Comisión de Ética, fundamentalmente, que trasladó a la Dirección Nacional y a su Comité Ejecutivo ayer, la óptica de saber a quién se está observando, a quién se está juzgando. Y consecuentemente, al juzgar a tres compañeras de enorme militancia y compromiso, más, yo creo, una reflexión profunda que hemos hecho todos alrededor de este tema, implica que haya una sanción leve, que haya una sanción moral también, y al mismo tiempo que haya un ejercicio de debate profundo al interior de Alianza País en los temas trascendentales. En Alianza País, entonces, sí se permite pensar distinto, pero se tienen que comprometer en la disciplina partidista, en los acuerdos a los que se llega. A ver, nosotros tenemos un manifiesto que recoge precisamente la heterogeneidad del origen de nuestro pensamiento y de nuestras convicciones. Venimos de diversos bloques, o diría expresiones políticas, de una izquierda que fue atomizada en los años 80, se atomizó a sí misma ante la imposibilidad de tener acceso, yo diría, no solamente al poder, sino a alguna influencia en la esfera social. Y de esas multiplicidad de vertientes es que venimos. Y consecuentemente de ahí se nutre el gran debate de toda nuestra vida. Y en la vida nuestra, nuestra vida la trasladamos hacia el interior del carácter militante. Y obviamente allí, no solo es que hay debate, en el buró político hemos tenido debates con el compañero presidente, con el compañero vicepresidente, de enorme profundidad. Y yo no voy a ser infidente sobre los temas, pero en muchos de aquellos, incluso el compañero presidente se ha puesto la determinación de votar y ha perdido. ¿Y lo ha aceptado? Y se ha aceptado absolutamente esa línea determinada por la mayoría dentro de ese buró político. Y consecuentemente esa línea también es la que nosotros ahora invocamos. Si se llega a un acuerdo, dentro del espíritu democrático, eso se respeta. Esa es la base fundamental de este tema. Por eso le decía, estas son lecciones aprendidas para todos, supongo yo. Por supuesto, para todos. Y también una necesidad profunda que ha sido recogida ayer en el Comité Ejecutivo, de que los debates sean mucho más permanentes, donde el factor de comunicación más intensos al interior de nuestro medio. ¿Faltaba debate entonces, quizá aclarar ciertas posiciones antes de tomar determinadas decisiones? No, lo que creo es que siempre faltará el debate. Es decir, en el Ecuador durante muchos años se cerró paso a lo que es la reflexión del debate, al pensamiento crítico. Y entonces el debate ideológico, desgraciadamente, mucho tiempo fue reemplazado. Y no me refiero a nuestra organización, me refiero a la práctica política cotidiana. Fue reemplazado por un código penal antiguo, porque aquí a quien expresaba algo, lo único que se le hacía es una querella por calumnia, por injuria. Yo creo que nosotros estamos en un proceso de profundización y de reflexión, de valorar la heterogeneidad de nuestro origen político y en torno a eso sí, priorizar cuál es el futuro del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Y en ese sentido, ningún proyecto político en el Ecuador ha trabajado con conciencia más por los derechos de la mujer ecuatoriana. Doctor, retomo sus palabras. La decisión cierra el paso también a la oposición en este caso, la decisión adoptada ayer. Sí, por supuesto, porque además son alrededor de 40 editoriales ya y titulares de prensa, todos dirigidos contra el compañero presidente, obviamente. Y ahora algunos que salen a solidarizarse, supuestamente, con quienes han sido, disque, llamadas al rebaño. Nada más extraño y más lejos de la verdad que aquello. Y para eso sería muy bueno poder conversar con ellas también. Y que Paola, Gina, Soledad puedan expresar públicamente su decisión. Aquí no hay lavados cerebrales. Aquí hay una conciencia militante que está por sobre, incluso yo diría, estas naturales vocaciones
individuales de expresión pública. Pero la sanción contempla también el hecho de que un mes ellas no puedan estar expuestas a los medios de comunicación, ¿no? Así es, ellas lo han asumido con absoluta militancia y coherencia. Repito, Marcela, este no es un problema de conciencia como lo quisieron observar. Este es un problema de militancia y de consecuencia, nada más. Hablemos ahora, si es que me permite, doctor Mora, de las próximas elecciones, las seccionales de 2014. El reto será para Alianza País conseguir los pocos bastiones que todavía no los tienen. Por ejemplo, Guayaquil. Bueno, evidentemente Guayaquil, esa enorme y hermosa ciudad, y hermosa por partes, ¿no? Gracias a cómo se la ha manejado, es evidentemente no un objetivo, es una necesidad. Y la necesidad no es nuestra, la necesidad es del pueblo de Guayaquil, que además recoge la migración de tantos sectores de la patria. Y ahí apostamos seguramente, ahora que vamos a proclamar ya candidaturas, con el nombre de Viviana Bonilla, que es una gran compañera, sorprendente en su discurso político incluso, de una enorme valentía, y quien no está allí para establecer un duelo, no está ahí para un desafío, está ahí para cumplir con algo que el Buró Político, que la dirección del Guayas fundamentalmente han decidido, emprender una campaña por Guayaquil, por su dignificación, su equidad y su justicia. El presidente decía en su enlace sabatino que los guayaquileños en este caso tienen dos opciones: escoger entre el modelo de la caridad, decía él, o el modelo del desarrollo y de los derechos. Viviana Bonilla, en este caso, ¿es el rostro o el nuevo rostro que Guayaquil necesita, un rostro de mujer? Indudablemente, y no solo es la belleza, esto ya fue motivo incluso de expresiones sardónicas por parte del alcalde Nebot, de considerar en este caso, y ahí no encuentro ningún editorial, cuando él se burla de la presencia de la mujer y dice, si no es para reina de Guayaquil. No encuentro un solo editorial donde se diga algo respecto a esas declaraciones. Nosotros apostamos, no es la belleza, no es solo la ternura, apostamos por la inteligencia, por la sabiduría, por el valor, el compromiso de Viviana Bonilla. Es decir, aquí no es una candidata casual, aquí hay un tema de profunda reflexión a lo interior del Buró Político. Hablando de compromiso, doctor Mora, también de acuerdo a la última encuesta de perfiles de opinión, ella recibe un apoyo del 85% de la población guayaquileña, que califica de buena y muy buena su gestión. Pero también hay que decir que del otro lado un 80% de la población ve con buenos ojos que nuevamente el alcalde de Guayaquil se lance a la reelección. A ver, aquí no vamos a tipificar casos individualizados. Yo he dicho, Jaime Nebot es un político sagaz, inteligente. Y acabo de decir cuál es mi criterio respecto de Viviana Bonilla. Pero no, este no es un problema individual. Este es un problema de conceptos y de proyecto político. O es la patria para todos y el Guayaquil para todos y todas, o sigue siendo un proyecto de exclusión donde la mayoría del presupuesto se lo dedica a clases medias y altas. Todo eso es lo que hay que observar. Vámonos ahora, doctor, también a las elecciones y las candidaturas en Quito. Ya están prácticamente definidas el actual alcalde Augusto Barrera y también el prefecto Gustavo Baroja, exactamente. Y quería preguntarle cuánto ayuda el hecho de esta posición dividida de parte de la derecha ecuatoriana en las candidaturas de Baroja y Barrera. Yo le diría que con la misma respuesta que dio el profesor Reinaldo Rueda antes del partido con Uruguay. No dependemos de terceros. Nosotros ganamos por nuestra propia convicción, por nuestra propia organización y militancia, y creemos que la reelección de Gustavo Baroja y de Augusto Barrera van a ser posibles no por los apetitos y las ambiciones de la oposición, porque ellos se atomicen, se dividan o finalmente esa antigua palabra del chimbador exista entre ellos, sino por nuestra capacidad de organización, por nuestra capacidad de convocatoria, por la reflexión que hace el pueblo de Quito, especialmente el más marginado, que sabe que Augusto Barrera tiene un compromiso con el pueblo pobre de la ciudad, de dotar de infraestructura básica, de no tener modelos de desarrollo ajenos a la condición humana y a la dignidad. Por esa razón es que vamos a vencer en las elecciones de febrero y no porque se atomice la derecha. Ahora me pregunto yo, el chimbador está en los mismos, en este caso, ¿no? Bueno, ahí cada uno se adjudica ese papel y allá el debate entre ellos, el que va a la Focho, el que va a la Magdalena, es cuestión de ellos. Ahora, doctor, usted decía no dependemos de terceros, pero sin duda la calificación tan alta del presidente Rafael Correa ayuda, y bastante. Sí, pero Rafael Correa no está entre los terceros, es presidente del Movimiento Alianza País.
Es decir, es la cabeza visible de un movimiento político que de su origen heterogéneo, como lo decíamos hace un momento, tiene una convicción, tiene un programa de gobierno y tiene un compromiso con el Ecuador. Eso es lo más importante. Por lo tanto, él no es ajeno y va a actuar en la campaña, estoy seguro, porque somos además seres políticos, el son politicón aristotélico vive en cada uno de nosotros y tenemos que actuar en la cotidianidad por una sola comprensión de la política, que sea no solamente la del servicio, sino la del compromiso con la dignidad y el futuro. Se proclamarán entonces las candidaturas en la próxima Convención Nacional, me parece que es el 16 de noviembre. 16 de noviembre en Cuenca, las dos convenciones pasadas se realizaron en Guayaquil y Quito, esta vez la convención se realizará el 16 de noviembre en Cuenca, pero es el resultado, y aquí lo importante, de convenciones que van desde las parroquiales, cantonales, provinciales. A la hora de las elecciones, cuando veamos los balances y hagamos aquí un análisis de qué sucedió, yo creo que la oposición, en lugar de estas peleas absurdas, lo que debe observar es la enorme capacidad de movilización y organización de Alianza País, porque no es fruto, como se dice, de un caudillo, es fruto de un sueño. Y finalmente, doctor, el presidente de la República también en su enlace decía, Quito también se muestra ante dos opciones, la derecha y otra que es la revolución ciudadana. Mejor si se unen, decía el presidente. Por eso digo yo, repito, no dependemos de terceros, eso es cuestión de ellos, de los apetitos, de los cambios de camiseta que puedan ahí ocurrir, eso no nos interesa. Ni soy ni siquiera crítico con aquello, porque nosotros lo que nos dedicamos es a la organización y al crecimiento de Alianza País. Repito, no somos el fruto del caudillismo ni de las circunstancias, sino de la utopía, del sueño, hoy realizado poco a poco, de la soberanía, de la equidad y de la justicia. Doctor, qué gusto haberlo tenido en Muchas este gracias. espacio. Bienvenido siempre.